Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo sea que nos están sintonizando. Comenzamos esta nueva temporada de Intersecciones y abrimos esta serie con nuestro amigo y colaborador Marcelo Maraño. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, hola Raúl, hola a toda la audiencia, hola a cualquier horario que sea. Exactamente. Eh, Cuando concluimos la temporada anterior, habíamos hablado de His Master's Voice y toda Ujú. la implicancia que tenía ese perrito, ¿no es cierto? Ese terrier frente al gramófono, escuchando la voz del amo, o tal vez la voz maestra, la voz del máster. Y lo conectamos con tu experiencia aquí en Estados Unidos cuando viniste en busca de una maestría, un máster, y que luego se fueron dos, ¿no? O sea, así que vamos a continuar esta serie de vivencias personales que estuvimos compartiendo con nuestro público, esta vez en tu segunda experiencia aquí en Estados Unidos. La primera fue en el estado de Nueva York, en Buffalo. Buffalo. Ujú. Exacto, bien al norte, muy cerquita de Canadá, prácticamente ahí al lado del Niágara Mm. y muy cerca del hielo y del frío y de la nieve extrema. Y de Y la grandes seg- acumulaciones de nieve. Yo me acuerdo cuando estaba Exacto, allá, me decían que la cantidad de nieve que caía normalmente en Buffalo era muy superior a la de Nueva York, así que no me sí, quiero totalmente. imaginar cómo habrá nevado ahora estos días que ustedes tuvieron tanta nieve, ¿no? También, bueno. Sí, 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 como 19 pulgadas, que es casi como más de medio metro, ¿no? Como 60 centímetros tal vez. Pero bueno, la segunda experiencia fue también en la costa este, pero en Boston, en ya una New England mucho más civilizada quizás, más refinada. Y bueno, ¿fueron dos experiencias diferentes o fueron dos caras de una misma moneda? Bueno, yo debo decir que sí, que fueron dos experiencias diferentes, pero lo que pasa es que hubo un break de 10 años entre una y otra. Entonces, claro, yo cuando tuve la experiencia en Buffalo, yo tenía 30 años y cuando tuve la experiencia en Boston, Boston tenía 40. claro. Creo que eso debe haber marcado una diferencia también, porque no solo la experiencia no es solo lo que me brindaban cada uno de esos lugares, sino también la percepción que yo tenía, ¿no? Y no es la Claro, misma percepción la que uno tiene a los 30 que la que tiene a los 40, evidentemente. exacto. Estás como Don Quijote, que la primera parte salió en 1605 y la segunda en 1615. Pasaron 10 años. Exactamente, soy el Quijote, bueno, con la diferencia que creo no haberme enfrentado con ningún molino. Bueno, hay que ver, ¿no? En qué formato aparecían esos molinos de viento. Claro, a lo mejor no tan exactamente como tales, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿y qué No, igual. diferencia hay entre estas dos ciudades o estos dos estados y estas dos edades? Sí, a ver, si tengo que hacer un raconto así general, yo me sentí mucho más abrazado, acogido, digamos, en Buffalo que en Boston. Boston me pareció un poco siempre más distante. De hecho, cuando alguna vez, en algún momento ya cuando estaba terminando mi experiencia ya, que, bueno, me junté con alguna gente y les conté cómo había sido mi experiencia y bueno, y todos se sintieron un poco en deuda, ¿no? Por no haberse brindado tan sencillamente y tan abiertamente como sí se habían brindado en Buffalo. Pero creo que tuvo que ver un poco la edad también, La edad. porque cuando yo fui a Buffalo, yo tenía 30 años y la mayoría de la gente tenía entre 25 y 30.
Y claro, cuando yo fui a Boston, la mayoría de la gente tenía entre 25 y 30 y yo tenía 40. Entonces eso yo creo que ha marcado una diferencia. claro. Ellos me veían mayor, me veían, no sé, me veían, además cuando yo estaba en Buffalo había un montón de gente de otros países. En cambio, en Boston éramos pocos. Era una chica rusa, dos chicas rusas, uno que era de una región por ahí que ahora no me acuerdo, un brasileño y yo, y nada más. Claro. Y la mayoría de ellos eran de la edad esa que te nombré, entre 25 y 30, y yo era un poco como bueno, medio el viejito Claro. para Bueno, pero ellos. generalmente en los estudios de posgrado hay distintas edades, ¿no? Habrá sido a lo mejor una coincidencia. Yo pensé casi que ibas a decir lo contrario, que eran mayores y que ya estaban todos medio como establecidos con sus hijos, sus familias, y que a lo mejor tenían menos tiempo para esa vida universitaria, ¿no? No, 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 y además porque de la Boston University salía mucha gente del lugar a donde yo fui, que es el Fine Arts de la Boston University, el departamento de canto, de voz, formaba cantantes para ir al Metropolitan, digamos. Claro, Entonces había mucha competencia, había muchas rispideces, por ahí yo veía, no sé, esas amistades a un nivel muy superficial, pero a otro nivel había muchas envidias y claro. cosas, qué sé yo, de un ambiente en el cual, digamos, yo no estaba acostumbrado a manejarme, ¿no? ¿Pensás que el Eh, ambiente de la música, del canto, a ese nivel, digamos, es lo que aquí llamamos cutthroat? O sea, es a matar o morir, digamos, de Yo Weyland. no podría decir que a ese nivel era así, digamos, porque de todas maneras hay que recordar que éramos todos estudiantes, digamos. Lo que pasa es que se notaba, la gente que tenía entre 25 y 30 años, que estaban ansiosos por participar, ¿cómo se llaman estos castings? Para ver si formaban o no parte de algún elenco en el Metropolitan de Nueva York. Y alguna Claro, gente lo logró, por lo menos que yo recuerde, una chica que era muy amable, ella, fíjate, era de las más tranquilas, la que parecía menos competitiva y era más afectuosa. Y bueno, ella, en algún momento yo escuché que había hecho alguna participación en alguna presentación de Carmen, por ejemplo, de Bizet, en el Metropolitan. Después la perdí de vista, ya no escuché más, no claro, sé si hizo o no una carrera así tan claro. importante. Pero Y- también yo tenía un compañero en Buffalo que tenía una voz espectacular. El muchacho tenía 21 años cuando yo tenía 30. Y él hizo una muy buena carrera también. Cantó en el Metropolitan. De hecho, yo tengo algún video, creo que de Ipuritani, de Bellini, cantando con Anna Netrebko, que es una soprano rusa internacional, de nivel Mirá, internacional. Y él mismo ha formado parte de algún elenco, de algún otro elenco, incluso del Metropolitan, y estuvo como director de alguna ópera de Nueva York. Y ahora creo que estaba como director de la ópera de Buffalo. ah, Así mira, que, bueno, no solamente de Boston salía gente con muy buenas posibilidades, ¿no? Después por supuesto. una de las chicas rusas, creo que también, porque ella se casó con un tenor, pero él era americano, pero no era compañero nuestro, y de alguna manera hizo alguna carrera más o menos, no sé si notable, pero por lo menos de aparecer en algún momento en internet o alguna cosa que yo he visto de ella, ¿no? Pero después nadie más, de todos los otros compañeros, la verdad Mm. que no sé qué pasó. Pero bueno, eso con ¿Podés decir, respecto. Marcelo, podrías decir que una maestría, un máster en canto, abre puertas o
te prepara de una manera tan específica que cierra algunas oportunidades, salvo que uno pueda seguir en lugares de alta demanda, ¿no? Como puede ser el Colón o la Ópera Metropolitana, etcétera. No, yo lo que creo es que el máster te da una formación integral muy sólida, digamos. Y después, lo que ahí cuenta, porque vos podés tener muy buena técnica vocal y demás, pero lo que cuenta es la calidad de la voz, eso es indiscutible. Y Claro. para las voces, para los teatros grandes, como el Colón o el Metropolitan, o qué sé yo, la Scala de Milán, o esos, los grandes teatros del mundo, tenés que tener una voz que tiene que tener una potencia y un alcance muy especial. Si no, no tenés lugar en esos teatros. Y tenés lugares en otros teatros, teatros más pequeños, pero no en los grandes teatros. Y cuando hablo de grandes voces, no hablo de voces mejores o peores, pero es como si vos, no sé, llevándolo a los boxeadores, estoy pensando una analogía, si vos sos un peso pluma y no podés competir con un Peso pesado. peso pesado, claro, estos cuerpos Sí, inmensos. sí, sí, sí. Eh, el otro día estaba viendo también, ahora me acordé de un muchacho también de la Boston University que tenía muy buena voz. Yo recuerdo que él, y no voy a dar nombre ni nada, ni voy a hacer tanto comentario, pero él, por ejemplo, no sabía música. Cuando estaba al nivel ese que estábamos todos, que se suponía que estábamos todos, a él le habían dado un espacio porque tenía una voz espectacular. El tipo tenía un alcance y un volumen impresionante, un bajo barítono además. O sea, una voz con graves muy potentes, con un medio muy potente y con un agudo importante, interesante. Y ahora yo lo estuve escuchando, que lo escuché por internet, y sí, ha logrado muchísimo. Pero Ujú. fíjate vos, eh, a él se le dio un lugar no por su nivel de Preparación. conocimiento, Por su preparación previa. claro, para nada, sino que Ah, como, bueno, como pasa eso un está poco en las bien, ¿no? universidades, Eso creo que está bien, ¿no? O sea, está el hecho bien, de ver la materia prima y darle la oportunidad porque se la podrían moldear, ¿no? pero por supuesto, claro, y podía resultar que se lo pudiera moldear, como podía resultar que no se lo pudiera moldear, y bueno, y no iba Claro, a tener nunca ningún logro, pero por lo menos la materia prima la tenía. claro. Y los otros, los que no tenemos esa voz tan espectacular y tan grande y tan sonora y tan vibrante y con un alcance tan grande, porque vos tenés que pensar en el Teatro Colón, yo no me acuerdo bien, pero tiene capacidad como para 6.000 7.000 personas, ¿no? Si no me equivoco. Claro. El Metropolitan más o menos. Entonces, tenés que cantar con una voz que pueda ser capaz de sobrepasar los decibeles de una orquesta entera que está tocando detrás de tu voz. Claro, porque no van, los micrófonos no van, ¿verdad? No, A una hora. claro, a Porque una hora. En Broadway sí, digamos, en una época no se usaban micrófonos, pero ahora ya con las nuevas tecnologías sí. Ahora, quizás en la ópera es un no, ¿verdad? El hecho de usar En micrófonos. la ópera es un no, salvo cuando hacen alguna grabación Ah, bueno, sí. y entonces tienen esos microfonitos chiquititos acá No, yo los o he acá. visto en la ópera acá en el Carnegie Hall y en la ópera metropolitana. Los micrófonos están colgando También, del techo, sí, pero digamos. a O veces sea, esos micrófonos son para registrar la puesta, digamos, ¿no? La versión, no para amplificar las voces. ajá, Es claro. para hacer o un video o un streaming o no sé. Claro. Sí, sí, sí. Sí, generalmente se transmite en vivo. Claro. eh, Por eso es para capturar el sonido, no es para amplificar el sonido. no, por eso. No, no, por Ah, supuesto. Esos micrófonos son, como bien decís, para capturarlo y transmitirlo, pero no para amplificarlo exactamente. claro. Pero lo Sí. que vos me decías de Broadway era para amplificar el Ah, sonido, sí, ¿o sí, no? Broadway Ah, claro. amplifica, inclusive son Por esos, eso. ahora los tienen puestos o aquí en un botoncito aquí en la frente o los tienen aquí Claro, al lado, claro. casi que ni se ven, son imperceptibles y son Sí, sí. dobles, hay dos, porque si uno falla, conectan el otro, ¿no? Mira, claro. Eh, Imagínate si no pero lo que sería, el cantante se queda.
Exacto, exacto. O empieza a hacer Haciendo, descarga o cosas por el estilo. Así también, que siempre hay dos. Ah, y ya si fallan dos, bueno, hay que cerrar el circo, ¿no? claro. Bueno, entonces volviendo a las experiencias, digamos, la de Buffalo para mí fue como mi primera experiencia y además, porque yo cuando fui a Boston fui con la idea de hacer, no trabajar la técnica vocal y convertirme en un cantante, súper cantante de ópera, ni mucho menos. Yo fui para hacer puesta en escena de ópera y teatro musical En Boston. por- en Boston. O sea, yo no fui Ajá. a hacer lo que fue una beca para un trabajo diferente al que había hecho en Buffalo. Mira, ¿Y por qué ocurrió esto? Porque cuando yo volví de Buffalo, enseguida me contrataron de la Universidad Adventista del Plata para dar técnica vocal al coro del Musicap, que es un lindo coro, un coro, por lo ajá. menos era un coro interesante, importante, universitario, pero trabajaba con mucha seriedad, y para formar a los alumnos que tenían ganas de ser cantantes y darles técnica vocal. Qué Y de bien. paso me contrataron de la carrera de educación física para darles técnica vocal a los profesores que viste que tienen que estar trabajando en grandes estadios o lugares amplios con mucho volumen para que no terminaran mal de la voz. Claro. Entonces trabajábamos la proyección sonora también, no aplicada al canto, sino a Y, al al y- uso sano de la voz, digamos. claro. ¿Y cómo hay que impostar para cantar un gol? De la misma manera que impostás para cantar un do. Ah, ah, Claro, porque claro. Es de tenés que pecho. relajar tenés que relajar los músculos de la laringe siempre, porque si vos tensás los músculos de la laringe, seguro que te vas a quedar desfónico. Y Claro. tenés que apoyar mucho con el diafragma y tenés que acompañar con el trabajo de los pulmones, porque en definitiva los pulmones y el diafragma trabajan de manera mancomunada, digamos, porque el diafragma baja cuando se inflan los pulmones y cuando vos empezás a emitir sonido que se va un poco de aire, lo que tenés que tratar es de controlar ese aire para que no colapse el sonido y para que no colapse el diafragma. Entonces, pese a que la sensación y la acción de los pulmones es tratar de volver a su posición original, lo que vos tenés que tratar es de mantener que no vuelvan a su posición original tan rápidamente. Y eso lo mantenés manejando el diafragma. Y bueno, cuando tenés que proyectar la voz para un gol o para llamarle la atención a alguien o qué sé yo, es el mismo mecanismo. Claro. Claro. Lo que pasa es que no trabajás la calidad de la voz, ni trabajás la calidad de la afinación, no trabajás los overtones. ¿Te suena Ajá. overtones? Que Sobre tiene... tonos, sobre mm, tonalidades, no sé, No, no no, sé en no. castellano. Sí, el Nunca overtone. Sí. nunca me sale la palabra en castellano. Overtones es la cualidad que tiene cada sonido de incluir, además, vibraciones de otros sonidos. Por ejemplo, cuando vos cantás un do, está incluido un sol, un mi, otro do en la octava. O sea que ese sonido está enriquecido a su vez por otros sonidos. Esos Claro. otros sonidos se llaman overtones, que ya me va a salir. Ahora no me sale, pero ya me va Y a si salir en no, que nos castellano. dejen los comentarios. Bueno. Seguramente alguien que escuche sabrá y ya estarán que nos envíen los comentarios. Bueno, armónicos, se llaman armónicos, los Armónicos. armónicos de los sonidos, eso es. O Claro. sea que con el que va a cantar, gritar un gol, en principio no se trabajan los armónicos, ni la, digamos, el alcance de la voz a todos los resonadores para enriquecer y para embellecer el sonido. Lo que se trata es nada más de que el sonido se agrande para el que Claro. hace trabajo así como un referí o ese tipo de cosas, ¿no? Qué bien. Bueno, Qué y interesante, volviendo, ¿no? Que me parece ¿sí? interesante que se aplique, digamos, toda esta estrategia musical, toda esta técnica vocal al deporte, ¿no? Mira, Que es es el del ámbito único, del insulto, el ámbito de la masculinidad exacerbada. Me parece interesante. de todas maneras es en el único lugar donde yo supe, digamos, que le daban importancia a la proyección del sonido y el trabajo vocal para este tipo de actividades, ¿no? No sé si en otros Bueno, lugares se hace. claro.
Y bueno, entonces yo un poco te contaba, cuando yo volví de Buffalo, yo volví en fines de septiembre del 92 y en febrero del 93 llaman por teléfono, en realidad la hablan a mi mamá para que ella fuera a dar clases a la Universidad Adventista. Pero ella no quiso y entonces me ofreció a mí, digamos, y bueno, después me entrevistaron. Pero bueno, volviendo un poco a la actividad con Boston, cuando yo, después de trabajar en la Universidad Adventista, fue la época de los concursos en la Universidad del Litoral, no sé si vos te acordás, del Litoral y de toda la Argentina en realidad, porque se empezó a dejar de nombrar a gente a dedo, digamos, y se empezó a tratar de normalizar la situación a través de concursos. ¿Vos te acordás de esa época Yo estaba, no estaba allí, vos ya no estabas? pero Entonces, sí bueno. recuerdo concursos anterior, la década anterior, hubo algunos en los 80, a Ah, mediados de los 80, cuando comenzó la democracia, hubo un par de concursos. concursos. Claro, a lo mejor los hubo, yo en esa época no me podía presentar porque Claro, no tenía sí, ningún backup, digamos, o background claro. todavía. Y bueno, y entonces, bueno, yo concursé en el Instituto de Música, precisamente la cátedra de ópera, y yo quise hacer un taller de ópera como el que en el que yo había participado en Buffalo. Pero Ajá. me faltaban un montón de elementos de, viste, organizar las cosas, organizar las clases, cuestiones técnicas más bien, darles a los alumnos elementos como para poder hacer un buen trabajo actoral y Ujú. poder crear los personajes, porque hasta ese momento ópera en el Instituto de Música era pararse al lado de un piano a cantar arias de ópera. Claro. Esa era la materia ópera hasta que yo concursé. Cuando yo la concursé, partí con un proyecto totalmente innovador, no para mí, porque yo un poco me basé en el proyecto de la Universidad de Buffalo, pero Ujú. para acá eso era impensable. Bueno, Eh, lo habías experimentado, pero eso no cl- quita que tu innovación sea aplicarlo en otro ámbito y quizás con algunas variaciones o algunas adaptaciones a la Adaptaciones, infraestructura. sí, y eran muchas, porque la infraestructura era inexistente acá en Santa Fe. Bueno, Claro. de todas maneras, cuando yo empecé a dar la cátedra, sentía que me faltaba muchísimo. Digo, no, pero yo no tengo la capacidad para afrontar esta materia. Entonces, bueno, hablé con los directivos y les planteé de hacer una especialización en algún lado. Bueno, en algún lado en Estados Unidos. Entonces yo dije, voy a pedir otra beca Fulbright, pero no me van a dar otra beca Fulbright, dije. Bueno, nada de eso fue así. Me presenté a otra beca Fulbright, fui muy bien recibido por Fulbright de vuelta y por la Fundación Fulbright en Buenos Aires. Y bueno, lo que ellos me dijeron es que hiciera un proyecto de puesta en escena, a ver cómo resolvería yo una puesta en escena, y con eso, digamos, ellos lo podían presentar en diferentes universidades de Estados Unidos, de vuelta, como cuando se hizo para el máster, digamos, en música que yo había hecho en Buffalo, pero para puesta en escena. Y bueno, al tiempito, bueno, yo hice la puesta esta, que yo no tenía idea cómo se diagramaba por escrito, ¿viste? Y cómo se daban los datos y los elementos, porque yo cuando cursé la materia no tuve toda esos elementos, digamos, que yo reclamaba. Yo la cursaba como alumno, como cantante actor. Entonces la apuesta fue un poco, bueno, intuitiva en muchos aspectos y en gran medida, y bueno, un poco fundamentalmente basada en el deseo de lo que yo quería resolver, digamos, pero no tenía los elementos de cómo resolverlo. Bueno, en fin, hice mi planteo, hice mi proyecto, qué sé yo, y al poquito tiempo, mirá, habrán pasado 10 días, recibo una carta que me enviaba Fulbright Buenos Aires, de la Boston University, donde Wow.
pedían que me comunicara con ellos, con la directora del departamento de ópera, que ya no debe estar más como directora del departamento, pero bueno, muy amable y muy elogiosa. Me dice, ay, pero qué bárbaro, que a la distancia, que ni nos conocemos, no sabemos uno de la actividad del otro, y sin embargo estamos en el mismo camino, digamos, ¿no? Buscar las mismas cosas. Y las mismas cosas eran sencillamente actuaciones honestas, que el personaje, digamos, que el cantante actor se comprometiera con el personaje de manera tal que no fuera Raúl Galope haciendo de fulano de tal, sino que era fulano de tal arriba del Claro, escenario. Y, claro. y bueno, básicamente eso, ¿no? Y además el hecho de que yo siempre hice hincapié que todo lo que ocurría arriba de un escenario tenía que tener un valor expresivo. Entonces, poner cosas por poner cosas, tanto de... Atrezos o Sí, escenografía, sí, sí. sí. Los props son los Por elementos. eso, los props, todos los Sí, elementos, toda la escenografía, todos los movimientos de los cantantes, todo tenía que ver y había que elaborarlo desde adentro. Eso planteaba que eran las reacciones naturales de una persona a la cual se le dice tal cosa y que reacciona en consecuencia, digamos. Así de claro. simple. Pero así de simple como parece, en el escenario, no sé, es como que uno se congela, ¿viste? Y entonces, bueno, todo eso hay que trabajarlo, hay que Claro. flexibilizarlo. Y además, porque bueno, estás cantando y hay que ver si tenés que cantar un agudo muy, muy difícil por cómo viene, Claro. a lo mejor no vas a hacer un movimiento demasiado brusco, o no te vas a sentar, o no te vas a parar, porque si haces un movimiento con el cuerpo, a lo mejor puede Claro, afectar el influenciar sonido. la Claro, calidad de ese sonido, ¿no? Entonces, claro. bueno, todo eso había que trabajarlo. Y Que bueno, inclusive me parece que es más hasta difícil, porque en el teatro, salvo que hay muchos estilos, obviamente, no quiero generalizar, pero podemos decir que en el teatro musical, no operístico, sino de teatro musical, hay un cierto naturalismo, ¿no? Algo que es un poco más de este tiempo, de esta época. Es quizás más fácil conectarse con el personaje, aunque sea un personaje de época, ¿no? Porque uno lo humaniza, lo trae a valores y a sensaciones casi contemporáneas. Pero la actuales, ópera claro. a veces Mm. es tan distante en cuanto a la idea. No, no debería serlo, pero parece distante porque, bueno, es como que, como vos decís, que a veces están ahí parados y no se mueven precisamente para poder dar la nota que tienen que dar, ¿no? O sea que hay una prioridad del sonido por sobre la actuación, Sí, pienso. yo igual creo que eso hay que trabajarlo, digo. Yo siempre Claro, estuve en desacuerdo con ese asunto de que, bueno, te quedas paralizado porque viene la gran nota. No, claro, viene la gran nota y tiene que venir acompañado con todo, con toda, por lo menos la flexibilidad corporal. claro, Flexible, yo no te digo que hagas grandes movimientos, pero tampoco que te quedes como así, claro, cristalizado, viste, claro, congelado, que seguro. pasa mucho, y pasa, yo lo veo mucho en el Teatro Colón, eso yo, la verdad, te tengo que decir. Bueno, pero no me voy a poner a hacer críticas de los cantantes argentinos, ni No, mucho no, menos, no, pero... no, por supuesto. Pero es verdad. Y yo he visto óperas aquí en la Ópera Metropolitana de Ajá, Nueva York y hay de todo, ¿no? O sea, hay grandes divas o divos, ¿no es ajá, cierto? Que son tan famosos y están ya tan más allá del bien y del mal que son ellos ahí cantando, ¿no? Y hay otros que realmente interpretan, inclusive eh, realmente se está buscando más y más la figura del que puede cantar e interpretar, y ¿no? O sea, actuar, claro. y Y actuar. bueno, eso es un poco lo que planteaba la Boston University, que a mí siempre me resultó muy interesante, porque ellos hablaban no de cantantes, hablaban de cantantes actores. Claro, Entonces claro, era tan importante el desplazamiento o la, mm, la calidad del manejo corporal,
claro, como la calidad del manejo vocal. Es exacto. así. Sí, Y en muchos cantantes sí lo lograban, ¿eh? En muchos cantantes sí se lograba. sí, Eh, y bueno, esa fue un poco la experiencia. Y lo bueno es que en la Boston University, además de que uno hacía sus pequeñas puestas en escena como ejercicio, había otros que también hacían y uno formaba parte como actor o como partícipe de la puesta, pero además compartiendo con el que hacía la puesta todo lo que había detrás de esa apuesta, ¿no? claro, Entonces resultaba muy enriquecedor porque sí, estabas trabajando con otra gente que exacto. tenía otras visiones de las cuestiones, con las cuales podías o no estar de acuerdo, pero hasta eso era buenísimo, porque si vos no estabas de acuerdo, bueno, planteabas por qué no lo estabas. Y Claro, por otro lado, que tuve la suerte de la Boston University invitaba a muchos directores de escena, de puestas de óperas, del Metropolitan Opera House, de la claro. Ópera de Nueva York, de la Ópera de San Francisco, de alguna otra más que ahora no me estoy acordando. Y yo trabajé, por suerte, me pusieron a mí como asistente de dirección de todos esos grandes directores que vinieron. Claro, Entonces, bueno, qué yo bien. trabajaba a la par de ellos, ¿no? ¿Cómo aprendí? No es que me decían, bueno, mañana te haces cargo vos, ni mucho menos. No, no, pero Pero, es un trabajo que enriquece muchísimo, porque cuando uno puede observar cómo dirige o cómo trabaja alguien que tiene muchísima experiencia, sin tomar clases, simplemente observando, uno claro, aprende horrores. Yo sí, he sí, tenido también esa experiencia aquí de trabajar conjuntamente con la gente de teatro musical, precisamente porque nosotros traducimos las canciones o trabajamos la parte, digamos, de traducción y verlos en acción, verlos cómo van llevando adelante el ensayo, la puesta, es muy enriquecedor. ¿y por qué además? ¿Por qué piden tal o cual cosa? Porque Claro, a veces, bueno, vos decís, bueno, ¿y por qué viene esto? Y es porque a veces tiene que ver un poco también con la interpretación de la situación, ¿no? claro, Entonces, bueno, en claro, función de eso, pretenden que los actores se manifiesten de tal o cual manera. Y lo que me parecía muy importante de la mayoría de ellos, cómo se repetía cómo se repetía y nadie chillaba, ¿eh? Y yo me acuerdo que cuando yo venía, cuando yo después volví, que también quería imponer un poco ese método, ¿no? De la repetición, porque la repetición te familiariza con la claro, situación. Entonces, claro, que vos hagas un movimiento en determinada circunstancia y después lo repitas y lo repitas y lo repitas, se incorpora. claro. No tenés que estar pensando, entonces como que sale naturalmente. Y Bueno, tuviste resistencia con eso. con mucha gente tuve resistencia. Son Estaba, todos Frank ¡ay, Sinatra otra vez! entonces, Eran todos así. porque a Frank Sinatra no le gustaba repetir. Y bueno, ahí Claro, ves. no hacía ópera, pero es famoso que en sus películas, cuando hacía un musical Las y tenía tomas, que no hacer, quería. él hacía una sola toma Mm. y tenían que ajustarse los demás a él, porque él hacía su toma y ya, no quería repetir ni que lo maten. Y bueno, ponele que a lo mejor para una gran figura, en todo caso, se puede o no tolerar, ahí ya se verá. Pero No, con pero, o sea, estudiantes, gente que se estaba formando, que se claro. creían, no sé, viste, No, no pero aparte sé. lo pongo como ejemplo jocoso Sí, porque sí, realmente claro. era un... Realmente los directores odiaban trabajar con Frank Sinatra precisamente por eso, ¿no? Y aparte él siempre hacía de Frank Sinatra. Claro, claro. Él era su propio personaje. No, pero Claro, con respecto a la ópera, muchos cantantes de ópera, yo tengo conocimiento de que también, viste, ellos en los contratos no, no aflojaban un tranco. Bueno, yo hago tal cosa, yo canto esto, canto aquello, pero que a mí no me vengan con no sé qué y estas locuras de los puestistas en escena, que yo entiendo que los directores de escena por ahí bueno, hay de todo, como en todas las sí. cosas, ¿no? Pero a veces yo he visto puestas en escena que a mí me parecen que son totalmente absurdas, ¿no? La Claro. verdad. Oh, sí. ¿Te Y acordás de la película Y la nave va de Federico Fellini? sí, me acuerdo. Bueno, o sea,
hay una escena, porque la idea es que, bueno, llevan las cenizas de una diva de la Claro. ópera a tirar al mar, ¿no? Y, pero hay una escena donde van a la sala de máquinas y están todos arriba y empiezan a cantar, ¿no? A dar su belching, ¿no? Y Sí. abajo están los tipos tirando carbón Al, al al, al, caldero al barco para para que que la nave pueda andar, ¿no? Y se da funcione, claro. esos dos mundos y casi que, no sé por qué, a mí me quedó la imagen de que allá arriba todas estas divas y divos de la ópera eran como pavos reales, ¿no? O Y sea, sí. tenían esa idea de que solo importaban ellos. ¿Es realmente así o es una especie de estereotipo? Y sí, es un estereotipo que está tratando de desaparecer, digamos, pero bueno, vos ves, por ejemplo, un cantante como Pavarotti. Pavarotti, ¿qué podía hacer en el escenario? No tenía la agilidad, no tenía el cuerpo. Bueno, él se plantaba en el escenario con una voz espectacular, un sonido espectacular, y bueno, y eso era todo, ¿viste? La gente no pretendía que Pavarotti fuera el gran actor. Claro. Lo que, la expectativa con Pavarotti era escuchar sus maravillosos agudos y sus fuegos de artificio con su voz. Eso es todo. Y Es- yo creo que eso marcó una época que ahora no sí, es así. Se ha ido tratando de cambiar, digamos. Bueno, María Callas, en realidad ella prácticamente hizo toda su carrera muy delgada, porque ella sí, tenía sobrepeso cuando era muy joven. Yo creo que a los sí, 19 años ya ella hizo su tratamiento para adelgazar y toda su carrera como cantante en realidad la sí, hizo. Y ella era muy buena actriz arriba del escenario, dicen, yo no la he visto. Y la tosca de ella era famosa. sí. Y ella no estaba estática en ningún momento. Y ella, digamos, en función del texto, y ella sacrificaba mucho los sonidos en algunos momentos. Vos decís, no suena demasiado bien, pero suena convincente, ¿no? Claro, Y entonces, bueno, están, bueno, los seguidores de eso y los detractores, los que dicen, claro. no, el sonido tiene que ser puro y lo demás no importa. Y hay otros que dicen, no, no hay que sacrificar el sonido en pos de una veracidad, digamos, ¿no? Claro. Eh, Y volviendo a tu experiencia, a mi experiencia en Boston, cuando volviste, ¿cuánto tiempo estuviste en Boston? un año y medio. 1 año y medio. O sea que volviste 41 y medio, 41, 42 más o menos. Sí, 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 Ajá. Ok. 41, 42 años. Y volví a Y... la universidad porque a mí me, por supuesto, bueno, cuando yo me fui me dijeron, bueno, es muy posible que busquemos un profesor de reemplazo, eh, razón por la cual, porque ellos me dieron, cuando a mí me dieron la beca, la universidad dijo, bueno, te vamos a seguir pagando el sueldo porque es una especialización para la cátedra y para la universidad. Pero si contratamos a un nuevo docente, vamos a suspenderte el sueldo. Y no contrataron a nadie porque no se Ah, inscribieron nuevos alumnos, digamos, todo ese tiempo que yo estuve afuera, no, buenísimo. bueno, O así sea que que volviste a tu cátedra, eso es volví a mi importante. cátedra, sí. Ujú. Y... Volví a mi cátedra con muchas dificultades porque, bueno, tenía muy pocos alumnos. Yo estaba acostumbrado a grupos de, no sé, 10, 12 personas como mínimo para hacer el Opera Workshop. Y Ajá. yo tenía uno en algún caso o dos alumnos como mucho. Entonces me limitaba, me limitaba totalmente porque eran para colmo dos sopranos poner. Entonces no podía hacer ninguna escena donde hubiera algún dúo de tenor y soprano. Claro, Tenía que ser solamente dúos de dos sopranos o por ahí podía, no sé, si alguna tenía un registro un poquito más denso, podía transformarla para el caso en mezzo. Y bueno, y así estuve trabajando varios años y mientras tanto yo le pedí a la universidad que me hiciera algunas pequeñas cosas, como por ejemplo, mira, nosotros no teníamos escenario como teníamos tanto en Buffalo como en la Boston, sobre todo la Boston que tenía la Boston University, digo, ¿no? Tenía un teatro con claro. telón, con todo lo como un teatro pequeño, más pequeño que el municipal, pero era el teatro de la universidad. Y bueno, ellos tenían, porque además ellos formaban gente para escenografía,
vestuario, maquillaje. Entonces tenían todo un taller de carpintería, todo un taller de costura, todo un taller de maquillaje, qué sé yo, Ujú, claro. y peinado y todo eso, y Pelucas, pelucas, peinados. ¿sí? Sí, Todo sí. eso tenían. Sí, Por claro. supuesto, acá no había nada. Pero yo lo que había visto en la Universidad de Buffalo, claro, como el escenario era muy amplio y no tenía telón, ellos habían hecho como unos paneles grandes, livianos, que se manejaban así, los llevaba, los traía sin ningún problema, eran planos, y entonces eran tres o cuatro, y vos lo que podías hacer era determinar espacios arriba del Claro, escenario. Entonces vos podías hacer que la gente entrara, saliera, se escondiera detrás y de pronto apareciera, claro. porque nosotros no teníamos eso, nada acá en Santa Fe. Entonces pedí que me hicieran eso. Bueno, tardaron como 6 años en hacérmelo. Nunca me hicieron lo que yo le había pedido, o nunca hicieron lo que yo les había pedido, porque fue a varios que les pedí, y nunca lo pudimos utilizar. Eso, me hicieron unos paneles que eran una porquería, que estéticamente no servían para nada, digamos, ni expresivamente servían para nada, para la puesta en escena no servían, se veían muy feos arriba del escenario, o sea Era, que sí. me tuve que arreglar como pude. En algún momento lo que hicieron fue una especie de convenio con el Teatro Municipal para que una vez que estuviera armado todo, hiciéramos presentaciones en el Teatro Municipal, utilizando los vestuarios del municipal, en fin. Eso fue, y utilizar la iluminación y los iluminadores del Teatro Municipal. Ok. Duró poco, eso duró 2 años, creo. Hicimos alguna apuesta y resultó por lo menos atractiva para los chicos. Se daban cuenta que había que trabajar mucho más la cuestión vocal, que conmigo no lo hacían, por lo menos no desde el punto de vista de la emisión, sino del resultado. Yo decía, no, hay que darle más, hay que darle más, hay que darle más. ¿Cómo? Hablarlo con tu profesor de canto, que te ayude a proyectar, porque si no era meterse, pero mi profesor me dice una cosa y usted me dice otra, que yo no quería esos conflictos. Le decía, andá y decirle a tu profesor que te resuelve el problema. Y, y bueno, se daban cuenta cuando cantaban en el teatro municipal que la voz de ellos quedaba chiquitita, porque estaban acostumbrados a cantar en un espacio chico, entonces Claro. se malacostumbraban a no proyectar la voz, porque total ellos en un recinto chico la voz les volvía, ellos se escuchaban suficientemente bien, bueno, pero cuando vieron lo que era cantar en un teatro, y un teatro como el municipal, que es Claro. la cuarta parte del Metropolitan Opera House o del Colón de Bueno, sí, Buenos Aires. pero es un teatro importante, digamos. O sea, Importante, y además tiene buena acústica, o sea que si muy no te buena escuchás en el acústica, teatro sí, sí. municipal, algo no está Sí, funcionando bien. exacto. Sí, sí, sí. No, es Y verdad. bueno, pero por ejemplo, yo usaba vestuario, tenía que hacer puesta en escena, alguna puesta en escena de alguna ópera de Mozart, pero no tenía pelucas y vestuario del siglo XVIII, Bueno, y sí tenía del siglo XVII. Entonces hacíamos una puesta de Mozart como anacrónica. si fuera de Lully, Claro. o sí, de la época de la Revolución Francesa, digamos. Claro. No, Está previo, bien. de un siglo Ven, anterior a la sí, un Revolución siglo anterior, Francesa. de la Claro. época Entonces, Montesquieu. claro, por eso decía de Lully, ¿no? Un Sí, compositor de ópera del 1600 y algo. claro. Pero, bueno, era preferible, por lo menos, Bueno, claro, viene son un purista. detalles, ¿no? Pero son 100 años de moda, digamos. Es como si vos haces una apuesta que pretendés que sea actual y la haces con vestuario de Podemos decir que el 1926. personaje heredó la peluca del tatarabuelo y ya. Ponele, ponele. De todas maneras, yo lo veía desde el punto de vista práctico. Ellos dejaban de ser ellos porque el vestuario ayuda a crear, a Oh, componer claro, el personaje. No es lo claro, mismo vos estar con un jean y una remera que con un chaleco y una levita y un pantalón claro. de la época de Mozart, digamos, Sí, sí. con los botines y las pelucas. Claro, no era la peluca de la época de Mozart, pero era una peluca al Era fin. una peluca, Entonces, sí. aprendían a manejarse con toda esa parafernalia de cosas en su cuerpo y de aprender a moverte con eso en el escenario. Y bueno, por lo menos era mejor eso a no tener nada. Claro. Pero bueno, no duró mucho tiempo, te repito, y cuando yo en algún momento me puse firme,
el director del Instituto de Música me dijo, pero vos qué te crees que estás en Nueva York, como diciendo, estás acá, en la Argentina, y en una universidad pública. Pero yo lo que le dije, sí, pero se puede disponer de alguna cosa no onerosa, pero que le ayude al alumno, porque acá se trataba de ayudar al alumno, no de satisfacer un berretín mío, ni mucho menos. A mí no me Exacto. interesaba. A mí lo que me interesaba es que el alumno estuviera en contacto con eso, que aprendiera a maquillarse, que aprendiera a vestirse, a elegir Sí. las prendas. Yo me acuerdo en Boston, por ejemplo, cuando yo recién llegué, que se hacía la ópera completa, Eh, la de Bodas de Fígaro, y Ajá. bueno, yo me acuerdo que como yo estaba, un poco tenía que estar atento a todo, la parte de vestuario, de iluminación, de trabajo actoral, o sea, era muy, muy exigente para mí. Pero bueno, yo había ido a eso, así que yo estaba muy feliz. Pero ¿qué crees? Fuimos a un lugar, a varios lugares. Primero estuvimos indagando qué telas se usaban en el siglo XVIII, Claro, en la corte del siglo XVIII, porque esto se desarrollaba en la corte de 1800. claro. No, fines de no Sí, 1800, 1700, digo, 1700, 1700, sí, qué sé siglo yo, XVIII. 70 y pico, la época en que se compuso el Bodas de Fígaro. Y bueno, había que no solamente chequear las telas, que por ahí ya no se conseguían esas telas, pero se trataba de conseguir las texturas similares y además utilizar los colores que se utilizaban en las prendas en esa época y cómo se hacía para averiguar pinturas. Había que ir a ver las pinturas, entonces afuera Claro. se veía qué tipo de azul era, qué tipo de rosa era, qué tipo de verde era. Claro. No, un trabajo muy Claro, es un minucioso, ¿eh? trabajo interdisciplinario, un trabajo de perceptiva, de estética, o sea, eh, yo creo que es muy valioso todo eso Pero pa- además de esto, eso te habla de la honestidad de ellos, ¿no? Porque el claro. que iba a ver la puesta, que ni sabía si el color tenía que ver con No, los colores, claro, ni la claro, textura, nada que claro. ver, ni los vestuarios, No, ni las pelucas. y sí, Pero ellos sentían que estaban entregando un trabajo seriamente organizado y seguro. Y planeado. aún si decidieran deconstruir o simplificar, ¿no es cierto?, una época, igual se hace la investigación para poder ver cómo condensar, en qué azul se condensarían todas las gamas de azul que existían en ese momento, ¿no es cierto? O sea, Claro. no, eso desde ya, la manera en que se trabaja aquí, y por eso la formación del actor o del cantante, eh, aquí es muy completa, muy completa. Salen y uno nota, por ejemplo, cuando vas a ver un musical o vas a ver una ópera, no, se nota que hay una formación muy Por integral. supuesto. Por eso yo te decía del Teatro Colón, grandes cantantes del Teatro Colón que no tienen ninguna formación. Yo no sé No, qué hace, pero yo me acuerdo, nosotros dábamos ballet, Raúl. sí, 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 Teníamos sí. ballet y por más que no bailáramos, no hiciéramos ballet, ballet nunca arriba del escenario, teníamos que aprender la técnica de Sí, la postura sí, corporal. sí, Bueno, porque además es muy útil, ¿no? Porque eso, claro. así, bueno, levanta los brazos, así que no es Sí, eso solamente. Porque vos levantás los brazos, pero tenés que tener relajados los hombros claro, y te claro. relaja toda la cuestión del cuello. Entonces, Bueno, y hay eso óperas por que un... integran el ballet, y aunque los Ah, bailarines de la Gioconda, por ejemplo, con la danza sí. de las Param, horas y todo eso, param, param, param. Ajá. claro, que ese ballet es al comienzo del cuarto acto, uno lo espera con regocijo porque son como 250 horas esa ópera, ¿no? Para cuando llega Sí. el ballet, pues decir, bueno, rompió un poco pero a lo que voy es que durante el ballet los personajes, aunque no bailen, tienen que estar estéticamente integrados. Claro, claro. O sea, Entonces tienen que tienen que tener un cuerpo que por lo sea menos armónico. adoptar la postura. Claro, Exacto, exacto. exacto. Hacíamos combate escénico. Ah, O sea, eso es las luces. muy difícil.
Y La claro, pelea, porque es en la pelea, la coreografía de la es pelea, que de es una espada, coreografía, es es una terrible, es coreografía. terrible, Vos tenés que claro. saber qué movimiento hacer y no te podés salir de eso porque tu compañero que está peleando con Sí, vos está esperando tal movimiento para sí, reaccionar en sí, función sí, sí, de sí. ese Acá hay movimiento. coordinadores de peleas. Bueno, allá también hay coordinadores, pero nosotros hacíamos el aprendizaje. Claro, claro, Cómo claro. se hacía una lucha con espada, a cuerpo, lucha a cuerpo, y Sí, después, sí, qué sé yo, sí. vos ves, por ejemplo, que, no sé, vos querés una ópera donde el personaje, no sé, la tortura a la mujer y la arrastra de los pelos. Sí, 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 Nosotros sí, sí. hacíamos eso, pero vos no la arrastrás de los pelos. Ella, hay todo un ardid que ella se Claro. agarra de tu Sí, mano, vos agarrás el pelo de ella, pero ella se agarra de tu mano como sosteniéndose su cabello claro. y entonces, claro, si no terminás Sí, con ¿no? sus Claro. pelos arriba del Sí, sí, escenario. sí, sí. Esas pequeñas cosas que, bueno, que Claro, que es son muy importante. Pues muy es que el importantes. coordinador de pelea generalmente también es el coordinador de erotismo. O sea, a veces es la misma persona, a veces son diferentes, pero hay toda una ¿Pero qué? ¿Para las coordinación. escenas de amor o qué? Las escenas de sexo, claro. Ah, pero No que en la arriba ópera del... Ah, no, en necesariamente, la ópera. no, Bueno, pero en el no te teatro en creas, general. porque una puesta había de Monteverdi, la Incoronazione di Popea. Y Ajá. bueno, cuando estaban en Sí, la cama con Popea sí. y el personaje masculino, que Sí, ahora no me no, sale su y el nombre, Don Giovanni y, también creo que podría tener una escena de sexo, ¿no? y Si la parte de quisieran adaptarla para ese lado. la violación decís vos. Sí, No, bueno, pero la de Incoronación de Popea hay una escena que están en la cama sí, Popea ay, no me sale ahora el personaje masculino. Bueno, y yo vi la puesta, estaban con túnicas, pero estaban desnudos. sí. Que yo no entiendo por qué en realidad tenían que estar desnudos, pero bueno, estaban Eh, desnudos. Si se les corría un poco la túnica, se veía que estaban desnudos, o sea que la no, a lo gente mejor porque daban. percibía, Sí, percibía como que era una escena real, digamos, estaban desnudos de claro. verdad, ¿no? Sí, además hubiera quedado ridículo que estén en calzoncillo, ¿no? Capaz que por eso, sí. Sí. Pero bueno, tenemos que ir cerrando, ya hemos No, hablado bueno, una hora qué, larga. qué Eh, rápido se pasa. Se pasa volando, pero en definitiva, tu Mm. experiencia en los dos actos de venir aquí con una Fulbright, Buffalo y Boston, fueron altamente positivas, me imagino. Las Y, dos, las dos muy altamente positivas. y luego, ¿se puede decir que cambió tu vida o continuó el mismo curso? No, Hubo no, un por supuesto, cambio. hubo un cambio grande, hubo un cambio Ujú. grande. Primero con la beca a Buffalo, Sí, State University of New York en sí, Buffalo. Eso ya dio un gran vuelco por lo que yo ya te había contado, que a mí me dio mucha independencia, me dio como un lugar dentro de la música allá en Estados Unidos y luego acá en sí, Santa sí, sí, Fe, sí, digamos, que sí, era lo más difícil. Y y digamos, y además me dio mucha seguridad para el manejo vocal, mi control técnico y... claro, No, a mí me sirvió mucho, me cambió sí. mucho. No porque yo haya cambiado mi técnica vocal, porque en No, realidad no, yo no. que me había formado con mi mamá, yo fui allá y me dijeron que todos los elementos que yo tenía estaba todo muy bien. Lo que pasa es que yo me fui con muy poca experiencia. Yo tenía dos Claro, años de experiencia como cantante. claro, Entonces yo claro, me volví con 5 años y medio de experiencia después y claro, además porque me contrataban de la ópera de Buffalo y además hacíamos óperas enteras en la universidad, cosa que yo acá no había tenido la oportunidad de claro, hacer nunca. claro. Y bueno, Pero además de la técnica y todo eso, yo creo que también el hecho de ver mundo, ¿no? De salir y ver mundo es muy enriquecedor. Aquí, por ejemplo, tenemos integrado con la carrera universitaria, siempre hay un elemento de estudio en el extranjero que tratamos de promover, ¿no? O sea, está que los muy bien. estudiantes vayan un semestre o vayan un año o vayan un verano a un país determinado y tomen clases allí. Yo creo que es muy importante y aunque las objeciones a lo mejor en Argentina puedan ser bueno, pero la realidad económica es diferente y qué sé yo, pero yo creo que eh, es algo para tener en cuenta porque, por ejemplo,
se pone de moda que los chicos terminan, la fiesta de quinceañera, por ejemplo, se van a Ajá, Miami, se van ¿no? a Disney. Bueno, Ajá. en lugar de Miami, que ahorren un poquito más y a los años que siguen, que se vayan a tomar un curso de un semestre a alguna universidad en algún país, porque creo que abre, despeja un poco la mente, ¿no? Y Por abre supuesto. una Te da otra visión del mundo. perspectiva de las cosas. Exacto. Sí, sí, Exacto, así que altamente recomendable, Marcelo. altamente Y, recomendable. y por supuesto, en esta nota nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, donde vamos a hablar de todo un poco. Esta temporada viene con poesía, con canto, con música, con crítica social, con todo, ¿o No, y lo no? último que digo de Boston, que me dio a mí, que también me cambió mucho, es que me dio una cantidad de elementos que yo de otra manera no habría tenido para poder llevar adelante mi actividad como docente de eso que yo había elegido hacer, que era enseñar a hacer puestas en escena, digamos. Exacto. Bueno, me hubiera gustado hacer más puestas en escena y de óperas completas, pero eso no ocurrió. Quién sabe, en una de esas todavía. Todavía hay tiempo. Bueno, y ya, no Bueno, saco más tiempo. Bueno, Raúl, gracias al por contrario, tu participación y seguimos en Intersecciones. cómo no, saludos a todos, un abrazo para todos. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.